Es un gusto saludarles. Mi nombre es Evelyn Griselda Contreras García, estudiante de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría en el 11º semestre de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en el Centro Universitario Cuilapa Santa Rosa. El día de hoy les voy a hablar acerca de la NIA 550, partes vinculadas. La norma nos indica que presenta las responsabilidades del auditor frente a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas en una auditoría de estados financieros. Las transacciones de partes vinculadas pueden implicar un mayor riesgo de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros que las transacciones con partes independientes, debido a que las partes vinculadas pueden operar mediante complejas estructuras y transacciones. El auditor tiene la obligación de llevar a cabo procedimientos de auditoría para identificar, evaluar y responder a los riesgos de representación errónea de importancia relativa que surjan cuando la entidad no pueda explicar o revelar adecuadamente las relaciones, transacciones o saldos de las partes relacionadas, de acuerdo con los requisitos del marco de referencia, permitiendo que los usuarios de los estados financieros puedan entender su efecto sobre dichos estados financieros. Al comprender claramente las relaciones y transacciones de la entidad con sus partes relacionadas o partes vinculadas, permite que el auditor detecte los factores de riesgo de fraude que se puedan estar presentando. También puede llegar a la conclusión de si los estados financieros, siendo afectados por dichas relaciones o por dichas partes relacionadas, se presentan razonablemente y no contienen errores de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Debido a que siempre existen limitaciones inherentes de una auditoría, pueden haber riesgos inevitables de que se presenten erróneamente varios casos, por lo tanto, pueden haber errores de importancia relativa en los estados financieros. Por esta razón, es importante que exista claridad por parte de la administración frente a las partes vinculadas y también a las transacciones respecto a estas partes vinculadas. Esto debe hacerse para que no se posibilite la oportunidad de complicidad, encubrimiento o de manipulación de ninguna de las partes vinculadas. Es por esto que la auditoría debe ser planificada y realizada con escepticismo profesional. Pues bien, ¿qué son las partes relacionadas? Pues las partes relacionadas se consideran relacionadas o vinculadas si una parte tiene capacidad de controlar a otra o de ejercer influencia significativa sobre esta. ¿Para qué? Para tomar decisiones financieras y de operación. ¿Qué son las transacciones entonces con partes vinculadas o partes relacionadas? Estas transacciones son todas las referencias o transferencias de recursos, servicios u obligaciones entre partes vinculadas, como por ejemplo podemos mencionar las compras, ventas, prestaciones de servicios. Entonces, ¿qué es una parte vinculada? ¿Sí? Pues la parte vinculada es la que ejerce control e influencia significativa. ¿Y qué es el control? El control es el poder de dirigir las políticas financieras para poder obtener beneficio de sus actividades. Ahora bien, ¿qué es una influencia significativa? Pues la influencia significativa es alcanzada mediante la participación de disposiciones, estatutos o acuerdos, el poder de participar en políticas financieras. Por ejemplo, ¿quiénes podrían tener influencia significativa? Pues podrían ser los participantes directos o indirectos en el patrimonio u otros intereses financieros de la empresa. También podrían ser los que forman parte del gobierno de la entidad o del personal clave, es decir, los que realizan la planificación, dirección y control de la entidad. También puede ser una influencia significativa un familiar próximo de cualquiera que forme parte de los participantes directos del gobierno de la entidad y del personal clave.
También puede ser una influencia significativa tener en relación empresarial significativa con participantes directos del gobierno de la entidad y del personal clave. Unos ejemplos de acuerdos que puedan indicar la existencia de relaciones con partes vinculadas podrían ser la participación con otras sociedades o personas. También podríamos tomar en cuenta los acuerdos o prestación de servicios a determinadas partes según los términos y condiciones ajenos al curso normal del negocio. Por ejemplo, podemos colocar de transacciones ajenas la adquisición de nuevas empresas, las transacciones con entidades extranjeras, arrendamientos de bienes, ventas con descuentos y ganancias inusuales. Además, también las ventas con compromiso de recompra. Podemos mencionar también los contratos con condiciones que se modifiquen antes del vencimiento. Todas estas son ejemplos de transacciones ajenas. Pues bien, recordemos que la norma 550 o NIA 550 de partes vinculadas establece además que el auditor deberá desempeñar procedimientos de auditoría diseñados para detectar o para obtener evidencia suficiente y adecuada de auditoría respecto de la identificación y revelación por parte de la administración de las partes vinculadas, y además debe tomar en cuenta el efecto de las transacciones de partes vinculadas que sean importantes para los estados financieros. Sin embargo, no puede esperarse que una auditoría detecte todas las transacciones inusuales por las partes vinculadas. Por ejemplo, de partes relacionadas o partes vinculadas podemos tomar en cuenta una empresa y sus subsidiarias, asociados, accionistas, gerentes, propietarios y miembros familiares de accionistas y ejecutivos. También podemos tomar en cuenta empresas que tienen uno o varios accionistas, que son propietarios comunes. En relación a la documentación que el auditor debe obtener, es que debe obtener especial atención sobre la documentación, sobre la revisión de los registros y documentos de partes vinculadas, como por ejemplo donde debe tener especial atención es en la existencia de transacciones o relaciones no reveladas por la administración. En este caso, pues debe realizar confirmaciones de bancos, asesores, actas. Si el auditor así lo considera, todo va a ser siempre a juicio profesional del auditor. Recordemos además que las manifestaciones escritas las obtiene el auditor por parte de la dirección, las que indicarán lo siguiente. Primero, que se han revelado la identidad de las partes vinculadas con las partes que se tiene conocimiento. Es decir, la administración viene, le indica al auditor que está presentando toda la información de las partes vinculadas. También debe presentar una manifestación escrita de que se han contabilizado y revelado adecuadamente las relaciones y transacciones con partes vinculadas. ¿Qué sucede si no se logra una imagen fiel de los controles o hay ineficiencia en los controles en relación a las partes relacionadas? Pues en este caso se deberá de tomar en cuenta para expresar la opinión del informe de auditoría. Es decir, si se logra mantener una imagen fiel y existen controles y políticas eficientes, para el informe de auditoría el auditor tomará en cuenta los requerimientos de la NIA 700. Sin embargo, si existen controles ineficientes o bien existen políticas que no complementan todos los requisitos que deben tener para los procedimientos de partes vinculadas y los controles son muy ineficientes o es más, no existen controles, el auditor
se verá la posibilidad de no obtener suficiente evidencia de auditoría adecuada de las partes vinculadas y pues deberá revelar una opinión acerca de la norma 705. Pues bien, en este momento les voy a presentar algunos ejemplos gráficos, la manera en cómo se pueden presentar las partes vinculadas, porque muchas veces no nos damos cuenta como auditores de que existen las partes vinculadas porque realmente no están directamente vinculadas con las empresas. Es decir, muchas veces existe un vínculo familiar y hay un grupo de empresas que están siendo administradas por las familias. Entonces, si el auditor está auditando una compañía A, que esta compañía A tiene relación con las empresas B, C y D, a lo mejor con una de ellas me va a decir que sí tiene partes vinculadas. Sin embargo, me puede llegar a pasar que me presenta que tiene partes relacionadas con la empresa B. Pero resulta que la empresa C también es propietaria de la empresa B. Y el propietario de la empresa C es accionista de la empresa A. Entonces vamos a ver ahí la manera en cómo se pueden presentar algunas partes vinculadas. Presento acá una información acerca de las partes vinculadas de la norma 550. Pues nos habla de las partes vinculadas que hay personas o transacciones que ejercen una influencia significativa. Al inicio mencionábamos que las personas que ejercen una influencia significativa pueden ser los directivos, jefes de departamento, gerentes, auditores, porque no solamente las personas que cuentan con alguna mayoría de acciones pueden ejercer una influencia significativa. También acá nos damos cuenta que pueden ser familiares. ¿Familiares de quién? Pues familiares de los directivos, de los jefes de departamento, de gerentes, de los auditores e incluso pues los accionistas cuando tienen un mayor porcentaje de capital o de acciones, pues tienen una influencia significativa dentro de esta empresa o dentro de esta parte vinculada. Las transacciones que pueden ser de partes vinculadas van a ser el control y las cuentas recíprocas. Esto va a ser siempre entre empresas. Entre mayor acciones tengan dentro de un grupo, una empresa, mayor va a ser el control de dicha entidad. Tenemos acá un ejemplo para las partes vinculadas. Por ejemplo, la empresa A, que es la que está por acá. La empresa A, vamos a hacerle alguna anotación. Pues bien, tenemos acá la empresa A. Esta empresa A ejerce un control sobre la empresa B, porque nos podemos dar cuenta que posee más de la mitad del poder de las acciones de dicha empresa. Si nos damos cuenta, también la empresa C posee más de la mitad del control, o mejor dicho, más de la mitad de las acciones. Por lo tanto, tiene el control de la empresa B. Entonces, la empresa D es una asociada de la empresa B, es una asociada de la empresa C. Por lo tanto, las empresas B, C y D son partes relacionadas entre sí. Recordemos entonces que también hay
empresas que ejercen el control y empresas que tienen una influencia significativa. Pues acá les mostramos cómo es que las empresas pueden tener el control o cómo pueden tener influencia significativa en otras empresas. Por ejemplo, la empresa A y la empresa B tienen un control conjunto sobre la empresa D. ¿Y qué es el control? Pues el control, recordemos que es el poder de dirigir las políticas financieras de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. Pues bien, la influencia significativa es el poder de participación en las decisiones y políticas financieras de una empresa. Esto nos da a entender que la empresa B tiene una influencia significativa sobre la empresa C porque tiene o cuenta con la mayoría de acciones de dicha empresa. Pues bien, mencionábamos también que el auditor debe tener escepticismo profesional y también puede llegar a existir errores de importancia relativa cuando se realiza una auditoría respecto a las partes vinculadas. Les muestro el siguiente ejemplo. Pues esta es una empresa que se dedica a la elaboración de cortinas. Cortinas S.A. Cortinas S.A. cuenta con un copropietario o una empresa asociada del Hilos Mágicos S.A. Es decir, Hilos Mágicos S.A. tiene el 40% de la participación de Cortinas S.A. Además, Hilos Mágicos S.A. es uno de sus principales proveedores de hilos para la elaboración de las cortinas. Pues bien, podríamos mencionar este tipo de actividades como unas partes vinculadas. Tenemos acá al señor A, quien es el administrador de la empresa de cortinas S.A. Aparte de ser el administrador, el señor A posee el 40% de las acciones de la empresa Cortinas S.A., por lo que claramente podemos detectar que él tiene una parte vinculada dentro de la empresa Cortinas S.A. Son dos personas o dos empresas, sería el administrador que es accionista y administrador, la empresa Hilos Mágicos S.A., que cuentan un 40% de acciones cada uno, es decir, tienen relación directa con la empresa Cortinas S.A., por lo tanto, ellos son parte de las partes vinculadas. Tenemos al señor H de este lado, quien tiene únicamente el 20% de la participación en la empresa Cortinas S.A. Pues el señor H en realidad no se dedica a ninguna actividad dentro de la empresa, por lo tanto el auditor lo deja como una parte no relacionada, pues únicamente es un asociado y no está directamente vinculado con otras transacciones de la empresa. Sin embargo, el señor H es también accionista de la empresa Hilos Mágicos S.A., que es el principal proveedor de la empresa Cortinas S.A., obteniendo el 80% del capital de la empresa Hilos Mágicos S.A. Además, la señora H, quien es la administradora de la empresa Hilos Mágicos S.A., también es la esposa del señor H. Por lo tanto, el 100% del capital de la empresa Hilos Mágicos S.A. está dentro de un patrimonio familiar, por lo cual ya en este momento consideramos al señor H como una parte relacionada de la empresa Cortinas S.A. Nos damos cuenta acá, es un patrimonio familiar el que se está manejando. Si en un inicio no lo habíamos vinculado al señor H como partes vinculadas, en este momento ya es parte de las
las partes vinculadas de la empresa Cortinas S.A. Además, los hijos de los señores H tienen una nueva empresa, que además de ser una empresa ajena a Hilos Mágicos S.A., ellos son los accionistas con el 40% de acciones cada uno, lo que ambos ya los hace accionistas mayoritarios de la empresa Telas S.A. La empresa Telas S.A. es uno de los principales proveedores de la empresa Cortinas S.A. Por lo tanto, existe también acá una vinculación con dicha empresa. Es decir, hasta el momento todas las empresas que están relacionadas con estas transacciones, ventas y compras que al inicio no se habían tomado en cuenta como unas partes vinculadas, hasta el momento todas están siendo partes vinculadas, ya que no solamente pueden ser las entidades que están directamente vinculadas con la empresa, en este caso Cortinas S.A., sino también pueden haber vinculación indirecta. Nos damos cuenta que aparte de tener un 40% de participación en el capital, la hija de los señores H también es la administradora de la empresa Telas S.A. Además, el hijo de los señores H tiene un servicio de transportes. Dicho servicio de transporte presta servicios para Telas S.A., para Cortinas S.A. y para Hilos Mágicos S.A. Es decir, la empresa Cortinas S.A. tiene partes vinculadas con Hilos Mágicos S.A., Telas S.A., incluyendo el servicio de transportes que tiene los señores, el hijo de los señores H. Por lo tanto, tanto los señores H como los hijos de los señores H son considerados partes vinculadas, al igual que el administrador. Sin embargo, si nos damos cuenta, a pesar de que en Cortinas S.A. el señor H únicamente tiene un 20% de participación, a través de las otras empresas relacionadas a Cortinas S.A. poseen el control total de dicha entidad. Pues bien, esto es todo por el día de hoy. Agradezco mucho la atención brindada al presente video. Espero que sea de mucha ayuda para las personas que puedan necesitar una información acerca de las partes vinculadas. Buenas tardes.